Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Lo que vamos a hacer ahora es, en esta clase, abordar lo que es el tema del constitucionalismo, que es uno de los primeros temas pertenecientes a la bolilla 1 del programa de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Córdoba. Y como siempre, la bibliografía que vamos a utilizar es el manual, cuyo director es Antonio María Hernández, el tomo 1, el capítulo primero. Vamos a comenzar conceptualizando el constitucionalismo. El constitucionalismo fue un movimiento que se originó en Inglaterra, en Estados Unidos y en Francia durante los siglos XVII y XVIII. Es decir, no hay un lugar específico, un año específico, sino que hay una diversidad, si se quiere, temporoespacial, ¿no? De espacio y un periodo de tiempo. ¿Y por qué fueron se originó en estos tres lugares? Porque fue en estos lugares en donde nos vamos a encontrar con movimientos revolucionarios. Las tres grandes revoluciones que fueron la Revolución Inglesa en 1688, la norteamericana en 1776 y la francesa en 1789. A partir, digamos, de estos movimientos revolucionarios, lo que comienza a surgir es un concepto de constitucionalismo que va a pertenecer al constitucionalismo clásico. Tal como figura ahí en la filmina, vemos que el constitucionalismo presentó tres etapas: el clásico, el social y la internacionalización de los derechos humanos. Bueno, el clásico pertenece a esta primera etapa, con dos objetivos fundamentales conforme, digamos, el contexto histórico de esa época, y que fueron asegurar los derechos del hombre y limitar el poder mediante la división del mismo, ¿no? Esto es importante tener en cuenta el contexto histórico, porque las diferentes etapas del constitucionalismo van a buscar dar respuesta a esos problemas que se daban conforme a ese contexto. Lo mismo vamos a ver lo que pasaba con el constitucionalismo social, y lo mismo con la tercera etapa, que fue la internalización de los derechos, internacionalización de los derechos humanos, y consecuentemente cada uno de esos constitucionalismos lo que va a hacer es consagrar diferentes tipos de derechos con el fin, como dijimos, de poder solucionar problemas de un momento histórico determinado. Y estos movimientos, estos procesos de reformas, de revoluciones, encontraron sus raíces en el Renacimiento. Que el Renacimiento básicamente implicó un regresar a esa antigüedad clásica, tanto griega como romana, que básicamente tenía como punto de partida cultural al hombre, y que se caracterizó por una visión entonces típicamente antropocentrista, es decir, el hombre era el centro de las cosas. Recordemos que estábamos saliendo de la Edad Media, en donde la Edad Media básicamente es hasta el siglo XV, ya sabemos que no hay cortes tajantes en la historia, pero que una periodización, si se quiere, universalmente admitida, que según algunos autores ya puede estar superada, pero que igualmente está universalmente admitida, es la que nos dice que la Edad Media llega hasta el siglo XV. Esa Edad Media con una visión netamente teocentrista, ¿no? Es decir, Dios, la Iglesia, era el centro de todo. Entonces comienza un poco a salirse, ¿no?, de esa visión, de esas creencias, y se pone al hombre en el centro de todo, del análisis en sí. Se supera entonces esa visión propia de la Edad Media. Y esto obviamente que va a tener sus manifestaciones en diferentes aspectos, en diferentes campos. Por ejemplo, en el ámbito religioso nos vamos a encontrar con la tan conocida Reforma, que fue impulsada por Martín Lutero con las 95 proposiciones de cambio de la Iglesia Católica. Esas proposiciones que habían sido
colocadas, clavadas en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg en Alemania en 1517. Es ese momento en el que se considera que comienza la reforma y que luego se va a extender también por Suiza a través de Calvino y por el resto de Europa, y que va a generar una guerra religiosa entre los protestantes y los católicos. ¿Qué significó la reforma en el ámbito religioso? Una visión individualista para poder acceder a lo que era el conocimiento de Dios, desconociendo la intermediación de la Iglesia, y a su vez va a poner en cuestión la preeminencia del papado en aspectos religiosos, pero también, y esto es fundamental, en aspectos temporales. En el ámbito de la filosofía nos vamos a encontrar con autores como Descartes, como Spinoza, como Leibniz, que desarrollaron ese tan conocido racionalismo, ¿no? Recordemos que Descartes tuvo su famosa frase que fue pienso, luego existo. Ese fue un dogma individual y racionalista de un Descartes que, digamos, frente a una serie de descubrimientos, de cosas que comienzan a suceder en ese trance de la Edad Media a la Edad Moderna, necesitaba, digamos, generar bases sólidas para construir su conocimiento, porque consideraba que todo aquello que habían sido supuestamente bases se habían venido abajo a partir, digamos, de, como dijimos, esos nuevos descubrimientos. Todas aquellas creencias que se traían de la Edad Media, muchas de ellas comienzan a derrumbarse. Entonces era necesario nuevos cimientos y cimientos firmes, y en búsqueda de esos cimientos, obviamente que su pensamiento es más complejo, ¿no? Se encuentra esta frase del pienso y luego existo. Y en lo que fue la filosofía política, se destacaron célebres pensadores como por ejemplo Locke, Montesquieu, Rousseau, Voltaire, Tocqueville, que bueno, después en lo que es de un modo más resumido nos vamos a poder referir a cada uno de ellos. Y en lo que fue el orden económico también tuvo influencia. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar con la burguesía. La burguesía que eran, si se quieren, los comerciantes de la época, ¿no? Y que van a originar el capitalismo y que se va a ir imponiendo a otras dos clases que detentaban el poder hasta ese momento, que eran la nobleza y el clero, que básicamente lo que hacían era sostener a las monarquías absolutas. Entonces, habiendo dicho esto, vamos sí a referirnos fundamentalmente a lo que es el constitucionalismo clásico. Habíamos dicho que las etapas del constitucionalismo habían sido tres: el clásico, el social y la internacionalización de los derechos humanos. Esta etapa de constitucionalismo clásico liberal entonces va a surgir como consecuencia de estas tres revoluciones: revolución inglesa, norteamericana y francesa, cuyos años ya los dijimos, y tenía dos objetivos fundamentales. Primero, que el poder no podía ser absoluto, ¿no? Sino que tenía que estar limitado y controlado. A diferencia de las monarquías, cuyo poder estaba fundado en un origen divino, acá no podía suceder eso. Tenía que estar limitado y tenía que estar controlado. Y eso se iba a lograr a través de una división del poder en poder ejecutivo, legislativo y judicial. La clásica división que conocemos. Y después, por otro lado, había otro objetivo que era básicamente asegurar los derechos del hombre, que a su vez van a ser considerados anteriores al Estado y superiores a ese Estado, conforme a un derecho natural que había emanado de la propia condición humana. Esto es fundamental porque va a ser derechos que los tenemos todos y que no son derechos, digamos, que a mí me los está me los está dando el monarca porque él tiene ganas de dármelos, por ejemplo.
sino que son derechos que yo ya los tengo. Lo que hace simplemente el Estado es reconocérmelos, si se quieren positivizarlos. Pero esos derechos ya se encuentran y eso es sumamente importante porque yo ya los tengo y no puede haber avasallamiento de esos derechos. Y como surgen de la condición humana, ¿no? Por el hecho de ser hombre, todos los tenemos. No van a haber categorías o clases de personas que sí los tengan y categorías o clases de personas que no los tengan. Pero también hubieron otros postulados que se nombran en la bibliografía. Estos son fundamentales, ¿no? Porque un poco a partir de eso se van a desgranar los otros y obviamente los derechos que surgen a partir de este constitucionalismo. Pero otros postulados, por ejemplo, fueron que el poder no viene de arriba, como decíamos antes, ¿no? Esas fundamentaciones de un origen divino, no. El poder viene de abajo, es decir, viene del pueblo. Y esto va a digamos, hacer surgir este principio de la soberanía del pueblo. Por otro lado, lo que es la seguridad jurídica tenía que incluir el concepto de constituciones escritas, no, digamos, constituciones que fuesen no escritas, que no estuviesen en ningún lado. Las constituciones, para que haya seguridad jurídica, tenían que estar escritas, ser fundamentales, ser supremas y ser el resultado del ejercicio del poder constituyente. Poder constituyente que se va a distinguir de un poder constituido. Recordemos, los poderes constituidos son poder ejecutivo, legislativo y judicial. Después en otro video vamos a ver esto del poder constituyente, originario, derivado, el poder constituyente y los poderes constituidos. Cómo se va a fundamentar lo que es, por ejemplo, un proceso de reforma de la Constitución Nacional, un proceso que es particular, que es especial, que no es igual que el resto de las leyes. Y bueno, por esta distinción entre poder constituyente y poder constituido. Recordemos que los poderes constituidos son el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. También en las constituciones tenía que incluirse lo que era la defensa y la garantía de los derechos individuales. O sea, vamos viendo cómo el individualismo toma preeminencia. Y las decisiones jurisdiccionales tenían que ser fundadas, porque de esa manera uno podía controlar lo que era la legalidad y lo que era la justicia de los fallos, en contraposición un poco a la arbitrariedad del poder absoluto de una época pasada. Por eso, a partir de este constitucionalismo clásico, nos vamos a encontrar con un reconocimiento de los derechos denominados de primera generación, que fueron los derechos civiles y los derechos políticos de los hombres, ¿no? El Estado de Derecho que surge con esta concepción del constitucionalismo clásico, constitucionalismo liberal, que se establece con este constitucionalismo, ¿por qué se denominó Estado liberal? Porque se caracterizó por una abstención o por una no intervención en materia tanto económica como social. Por otro lado, nos vamos a encontrar con una segunda etapa, que es el constitucionalismo social. El constitucionalismo social, nosotros dijimos anteriormente que era muy importante tener en cuenta el contexto en el que surge cada constitucionalismo, porque nos va a hacer razonar y no estudiar de memoria, digamos, los postulados sin entender el porqué. Acá el contexto en muchos temas, en la mayoría de los temas siempre, si nosotros nos acordamos del contexto histórico, del marco histórico, vamos a poder comprender el porqué de las instituciones que surgieron. Entonces, ¿cuál fue acá? Tal como lo dice la Filmina, hubo una necesidad de reconocer derechos sociales de los trabajadores, de las mujeres, de los niños, de los sindicatos y de promover una justicia social y distributiva. ¿Pero por qué? Porque ese individualismo que fue necesario promover con el constitucionalismo social, con ese constitucionalismo liberal en esta primera etapa, sumado a la actitud abstencionista a la que recién hacíamos referencia del Estado,
generaron inevitablemente excesos por parte del capitalismo y que se patentizaron o que mostraron entonces una explotación de los sectores trabajadores, de las mujeres, de los niños, y hubieron varias manifestaciones, documentos que manifestaron esta situación en la época, y nos vamos a encontrar, por ejemplo, con el marxismo a través del manifiesto comunista de Marx y Engels, el Capital en 1864 también de Marx, y también nos vamos a encontrar con una participación de lo que fue la Iglesia Católica a través de la encíclica Rerum Novarum en 1891 del Papa León XIII. Digamos, van a poner de relieve esta situación de explotación, esta cuestión social que estaba surgiendo. Entonces, va a ser necesario que a esos derechos civiles y políticos se le sumen otros derechos, ¿no? Para que haya un balance entre los mismos. Y va a dar lugar a esta segunda etapa. ¿Cuáles son algunos de los postulados? Bueno, una imagen positiva del valor libertad. ¿Esto qué significa? Que en el estado anterior, en el estado individualista, había una característica que era el no hacer del Estado, habíamos dicho, ¿no? Ahora, un no hacer del Estado y un dejar hacer a los particulares. El estado social que surge en este momento, en esta etapa, va a considerar a la libertad personal como un poder hacer concreto del individuo. No es un dejo hacer a los particulares, es un poder hacer concreto del individuo. Va a haber una revalorización del valor igualdad, en contraposición a lo que es la igualdad formal ante la ley del estado anterior, de ese estado individualista. Este estado auspicia una igualdad que sea real y una igualdad de oportunidades. Y en este sentido nosotros nos podemos remitir a los artículos 37 y 75, inciso 19 y 23 de la Constitución. También va a surgir otro postulado, por ejemplo, que tiene que ver con la solidaridad entendida como deber jurídico. El constitucionalismo clásico decía, bueno, la solidaridad es una obligación moral. En cambio acá va a ser un deber, según lo van a establecer constituciones modernas y según tratados internacionales de derechos humanos. La dignidad de vida es una meta gubernativa, es decir, a diferencia de lo que sucedía anteriormente, que era en lugar de la vida humana, que estaba sujeta al libre juego del mercado, este estado social lo que promueve es una dignidad humana a través del estado de bienestar. Ya no va a ser un estado liberal, ¿no? Es un estado de bienestar que busca garantizar nuevos derechos económicos, sociales y culturales. Va a haber una exaltación del trabajo. ¿Por qué? Porque la mayoría de los derechos, muchos de los derechos consagrados por este constitucionalismo se refieren a los trabajadores y elevan al trabajo como un valor jurídico político. Los sujetos políticos van a ser el trabajador y el sindicato. Les van a reconocer derechos. Ejemplo, artículo 14 bis de nuestra Constitución, que en algún momento lo analizaremos. El Estado va a tener un rol económico que va a ser activo, en contraposición a la abstención del periodo anterior. La propiedad va a pasar a cumplir una función social. Se va a consagrar esa función a diferencia de ese concepto absoluto del constitucionalismo social. Surge este concepto de justicia social. Una justicia que no va a ser neutra, sino que es una justicia auxiliadora. ¿De quiénes? De los trabajadores, de los marginados, con la finalidad de poder resolver estas cuestiones sociales que quedaban plasmadas en los documentos de esa época. En la Constitución Nacional esta idea de justicia social está plasmada en el artículo 75, inciso 19, ¿no? Fue incorporado en el artículo 65, inciso 19, y también en la reforma constitucional de 1994. Y también vamos a encontrarnos con otro concepto que fue la democracia participativa. Es decir, mientras
Antes solamente se reconocían los derechos electorales, de elegir y de ser elegido. En esta etapa de constitucionalismo se van a reconocer nuevos derechos que buscan extender la participación, como por ejemplo lo que fueron los institutos de democracia semidirecta, ¿no? Por ejemplo, la iniciativa popular, el referéndum, la revocatoria, etc. Hay una particularidad y es que en nuestro país el tránsito hacia el constitucionalismo social lo vamos a encontrar antes de la Constitución Nacional en constituciones provinciales, es decir, primero se dan constituciones provinciales, como por ejemplo fue el caso de la provincia de Mendoza, que lo hizo en 1916, San Juan en 1927, Entre Ríos en 1933, Buenos Aires en 1934. Y en el orden federal, ¿cuándo sucede esto? Con las reformas constitucionales de 1949, de 1957 y finalmente se profundiza en 1994, que corresponde a la última reforma. Y ahora sí vamos a entrar en esta última etapa que tiene que ver con la internacionalización de los derechos humanos. Bueno, ¿por qué surge también esta etapa? Es decir, ¿cuál fue el contexto histórico? Volvemos nuevamente. Bueno, acá tenemos que tener en cuenta que cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial que se desarrolla en 1936-1945, con la derrota de los totalitarismos nazi y fascista y sus aliados, va a surgir lo que fue la ONU, es decir, la Organización de las Naciones Unidas, en reemplazo un poco de la Sociedad de las Naciones. Recordemos que cuando finaliza la Primera Guerra Mundial, 1914-1918, se crea la Sociedad de las Naciones, obviamente con la finalidad de no llegar nuevamente a un conflicto bélico de esas características, de esas dimensiones. Claramente la Sociedad de las Naciones no cumplió su cometido, porque nos vamos a encontrar con esta Segunda Guerra Mundial. Entonces allí, cuando finaliza esta Segunda Guerra Mundial, nos vamos a encontrar con la creación de esta organización de carácter internacional, ¿no? La Carta de la ONU fue aprobada en la ciudad de San Francisco, en los Estados Unidos, y uno de los principios y objetivos más trascendentales que tiene la organización era promover y defender los derechos humanos. Y con esa finalidad se crea la Corte Internacional de Justicia, que es el máximo órgano judicial a nivel mundial, con sede en La Haya, en Holanda. Y después nos vamos a encontrar también, ¿no?, en el preámbulo con determinadas expresiones referidas a los derechos humanos, que básicamente, por ejemplo, dice que los pueblos de las Naciones Unidas buscan reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre. En lo que son los propósitos de las Naciones Unidas se establece, por ejemplo, lo que es la cooperación internacional, desarrollar y estimular el respeto de los derechos humanos, sin distinción de raza, sexo, idioma, religión. Entonces, para poder cumplir con todas estas premisas, básicamente, las Naciones Unidas aprueban una serie de tratados internacionales de derechos humanos que van a dar origen a esta etapa del constitucionalismo, ¿no? ¿Y con qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar con una serie de tratados que vamos a destacar básicamente. Bueno, la Carta, que la nombramos recién, la Declaración Universal de Derechos Humanos, o sea, esto, por ejemplo, pertenece a lo que es el Sistema Universal de Protección, porque abarca a muchos estados de diferentes partes del mundo. Entonces tenemos la Declaración Universal de Derechos Humanos, que fue aprobada en diciembre de 1948 en París. Después, por ejemplo, tenemos los pactos internacionales de derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales. Y a nivel regional, esto ya es el sistema de protección de derechos humanos, pero a nivel regional, porque no abarca a todos los países, sino una región. Nos vamos a encontrar, por ejemplo, con la Declaración Americana de los Derechos y los Deberes del Hombre en Bogotá en 1948.
que crea básicamente la Organización de Estados Americanos, es decir, la tan conocida OEA. En 1969 nos vamos a encontrar con el Pacto de San José de Costa Rica, que es como usualmente se lo conoce, pero que se llama también Convención Americana de Derechos Humanos, que básicamente consta de un preámbulo y que está dividido en tres partes. La primera, que se refiere a los deberes de los estados y los derechos protegidos. La segunda parte se refiere a lo que son los medios de protección, en donde se va a establecer ese sistema interamericano de derechos humanos, en donde vamos a encontrar dos organismos que fueron la Comisión, o que son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene su sede en Washington, y nos vamos a encontrar con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que va a encontrar su sede en San José de Costa Rica. Y bueno, una tercera parte en donde se refiere a lo que es firma, ratificación, reserva, etcétera, y disposiciones que son transitorias. Esta tercera etapa de internacionalización de los derechos humanos implica el reconocimiento de los llamados de tercera generación. ¿Cuáles son esos derechos? El derecho a la paz, al desarrollo humano, al medio ambiente, el derecho de los consumidores, el derecho de los usuarios. En lo que es la Constitución Nacional a nivel federal, la última reforma constitucional del año 1994 es la que logra receptar, digamos, esta internacionalización de los derechos humanos a través del artículo 75, inciso 22 de dicho cuerpo normativo. Hay una cosa que me parece importante aclarar y que se hace referencia un poco a lo que es la bibliografía, ¿no? Se refiere ahí en el libro, y es que estas etapas, y tal como surge lo que venimos desarrollando, ¿no?, las comprendemos conforme un proceso integral y de superación. Cada etapa no implica la negación de los derechos anteriores. Y esto se demuestra cuando uno se dirige o toma la Constitución Nacional y encontramos consagrados los derechos de diversas generaciones. Si hubiese una negación, claramente los otros no estarían consagrados. Por eso es un proceso integral. Es un proceso en donde cada una de estas etapas que vimos se asienta, se complementa y se interrelaciona con la anterior. Siempre con un objetivo que es asegurar los derechos humanos y básicamente limitar el poder. Y esto es sumamente importante para entenderlo como es.